Hola Virutas, muy buenas y bienvenido a otro podcast de Madera de Ebanista, en el que en esta ocasión te voy a hablar acerca de la estructura microscópica y macroscópica de la madera. Es un capítulo fundamental para que precisamente puedas entender mucho mejor cómo es la madera como material, ya que la madera pues tiene un crecimiento tanto en su interior, es decir, a nivel celular, y será lo referente a la estructura microscópica, y luego tiene un crecimiento o un desarrollo visible, que es la estructura macroscópica, ¿vale? Es decir, la estructura macroscópica es lo que vemos cuando cortamos el árbol, y la estructura microscópica es eso que estamos viendo, ese interior de la madera, toda la parte celular que constituye y forma precisamente, luego da pie a esa estructura macroscópica. ¿De acuerdo? Entonces es un poco de, como te digo, de todo lo que te voy a hablar acerca de la madera en este podcast. Bien, para que puedas entender bien estas dos estructuras que te acabo de contar, especialmente la microscópica, que es por la que vamos a empezar, pues es necesario que te explique primero cómo es la anatomía del árbol, ya que el árbol se compone de células, de fibras y de vasos, y el elemento anatómico fundamental, como te estoy contando, pues son las células. La unión de estas es la que forma el tejido o masa leñosa, y el conjunto de los tejidos pues es lo que forma, como te acabo de decir, esa masa leñosa. Estas fibras leñosas están compuestas por la sobreposición de vasos celulares, los cuales son alargados y se van comunicando entre sí, y a su vez sufren una serie de transformaciones. ¿Qué ocurre? Que la unión de las fibras con los vasos celulares pues van a formar ese tejido. Y cuando las células van envejeciendo, se produce el proceso de lignificación, impregnándose estas de lignina. Y a su vez se van endureciendo de manera considerable, de tal forma que es la manera en la que se forma la madera como la conoces o como la conocemos, y confiriendo al árbol pues la suficiente rigidez para que éste se desarrolle como lo que es, como un árbol. Entonces, ahora, para que luego igualmente puedas seguir comprendiendo las siguientes cuestiones de las que te voy a hablar a nivel celular, pues voy a continuar hablándote acerca de las células de la madera. Y es que la madera está formada por pequeñas células en forma de tubos, cuyo aspecto varía según la función que desarrollen, y tienen tres funciones fundamentales. Bien, entonces vamos a tener células conductoras, células de vasos conductores, que transportan la savia, ¿vale? Células de soporte, que proporcionan la resistencia al árbol, y células de almacenamiento de alimentos, que pueden llegar a ser hasta una quinta parte del volumen del árbol. Bien, entonces es importante que distingas o que te vayas quedando con el concepto de estos tres tipos de células. Células conductoras, células de soporte y células de almacenamiento. Bien, entonces el primer material estructural es la celulosa, de tal forma que las células jóvenes, aún no convertidas en madera, se componen de manera esencial de membrana celular y protoplasma. La pared celular es, en principio, fina y sensible, pero posteriormente se va a ir endureciendo precisamente por esa adicción o ese absorbimiento de celulosa y de lignina. Y las fibras de celulosa van a formar una pared sobre la que se va almacenando la lignina, y sólo cuando la lignina se ha depositado en la pared celular tiene como origen la madera, ya que la célula de madera acabada es rígida, dura y con su forma ya definitiva. Y el protoplasma está formado por agua y sales disueltas en ella, entre otras, por ejemplo, sustancias que podemos destacar es la albúmina. De las distintas partes de las que se compone el protoplasma hay que destacar el núcleo, que rige todos los procesos de la célula, todos los procesos a nivel genético.
y precisamente de desarrollo. Y en él también se encuentran los cromosomas, como te digo, genéticamente, que son los depositarios de la herencia genética del árbol. Entonces, a partir de dicho núcleo, es conveniente mencionar ciertos pigmentos colorantes, que son los que le dan pues, ese color tan característico a cada especie arbórea, de los cuales el más importante es el pigmento verde, es decir, la clorofila, ¿vale? Que como bien sabes, y luego te contaré un poquitín más adelante, o te repetiré, porque no te voy a explicar, el proceso en sí está relacionado con la fotosíntesis. En cuanto a las células de madera vieja, que ya nos sirven para la alimentación y el crecimiento del árbol, pues constan de una pared celular de huecos vacíos. Y estos huecos, pues, se van a seguir rellenando o se van a rellenar de lignina, de grasas, de ceras, de taninos, de trementinas y de, ahora sí, pigmentos colorantes, esos que le confieren ese color y ese aspecto a la madera. Vale, entonces una vez hemos visto esta composición general acerca de las células de la madera, ahora existen distintos tipos o hay distintas clases de células, de tal forma que las células cumplen distintas funciones dentro de los árboles y por tanto se puede establecer una clasificación en función de la labor que vaya a desarrollar cada célula. Es por ello, o de tal forma que los árboles frondosos tienen tres tipos de células: conductoras, que son los vasos capilares, de sostén y de almacenamiento, como te decía antes. Pero las coníferas, por su parte, tienen, sin embargo, dos tipos de células: las células traqueidas o de tipo traqueal y las de almacenamiento, ¿vale? Entonces, por eso hay que diferenciar entre distintos tipos de células, porque las coníferas tienen un tipo de células y las frondosas tienen otro tipo de células, como acabo de decir. Entonces, dentro de la estructura de la madera de coníferas, pues la mayoría de las células son traqueales y sirven para el transporte de agua y otros elementos nutritivos. De ahí que su función sea de vasos capilares. Mientras que las células parenquimales o del parénquima son de almacenamiento y son menos numerosas. Te explico un poco estas dos células, ¿vale? Entonces, en primer lugar, las células traqueidas, ¿vale? Propias y exclusivas de las coníferas, pues funcionan como células conductoras y células de soporte. Son delgadas y de extremos redondeados, de forma que las punteaduras de las traqueidas colindantes se conectan y permiten que vaya fluyendo la savia. Entonces, estas traqueidas de madera temprana, ¿vale? Esto es importante que te vayas quedando con ello. La madera temprana son de paredes más finas y de grandes cavidades internas y tienen más punteaduras para la conducción de la savia. Las traqueidas de madera tardía, igualmente, ¿ves? Aquí ya han salido dos conceptos importantes: madera temprana y madera tardía. Te iré descubriendo más adelante para que ya te vayas quedando con ellos. Entonces, estas células traqueidas de madera tardía son de paredes más gruesas, punteadoras más pequeñas en sus extremos, y su principal función es la de dotar de resistencia a la madera, ¿vale? Bien. Entonces, entre este tipo de células igualmente proporcionan fortaleza mecánica al árbol y se forman durante el comienzo de la primavera y son gruesas, lo cual permite el paso del agua y de los nutrientes diversos por las raíces hasta las hojas. Acabo de darte otro dato muy importante para la formación de la madera, cuando luego la estemos analizando desde su estructura macroscópica, y es que este tipo de células traqueidas se forman durante el comienzo de la primavera, ¿vale? Recuerda que seguimos hablando de las coníferas, que es en las que mejor diferenciación de anillos anuales vamos a tener, ¿vale? Quédate hasta el final del podcast porque irás atando cabos. Bien, vamos poco a poco. Entonces, las células conductoras
que tienen paredes finas están reforzadas por una serie de anillos o por un espesamiento en forma de espiral y constituyen la parte fundamental de las coníferas, y la sección de estas células es prácticamente rectangular, ¿vale? Recuerda que acabamos de hablar de las traqueidas. En cuanto a las células de almacenamiento, no son aparentes en estas maderas y se producen entre las traqueidas a manera de radios que atraviesan la madera. Entonces, los radios tienen el grosor de varias células, pero la anchura de una sola, salvo que contengan conductos de resina, conductos resiníferos, y en estos casos son identificables a simple vista. Entonces, muchas maderas blandas, como el abeto, el alerce y el pino, todas ellas coníferas, pues van a tener canales resineros o resiníferos, rodeados de células de parénquima secretoras que exudarán la resina en los canales, ¿vale? Igualmente el ciprés arizónico, por ejemplo, pues igualmente tienen este tipo de células o de resiníferas, ¿vale? Bien, acabamos de analizar las coníferas. Ahora vamos a analizar cómo es la estructura de las maderas frondosas. Y estas células son más escasas que en las maderas de coníferas y distinguimos los tres principales tipos, ¿vale? En primer lugar tenemos las células conductoras en las maderas de frondosas, que se denominan vasos y tienen diámetros que pueden oscilar entre los 0,02 milímetros y los 0,5 milímetros. Son de paredes delgadas, extremos abiertos y están apiladas unas sobre otras. En secciones transversales, estas células se ven como poros, ¿vale? Esto es importante, porque cuando, por ejemplo, tienes en tus manos madera de roble o madera de castaño, pues ahí son de grano vasto, es decir, que se ven a simple vista los poros, son de poro grande, ¿vale? De tal forma que en las testas los ves como pequeños agujeros o agujeros diminutos, ¿vale? El tamaño y reparto de estas células incide considerablemente en la identificación de las distintas especies de madera. Como te decía, el roble, el nogal, el fresno tienen unos poros grandes que se ven a simple vista, ya que estas células de madera temprana son mucho más grandes que las de madera tardía, formando los anillos de crecimiento bien definidos, viéndose esos poros anuales. Bien, en especies, sin embargo, como el haya, el sauce, pues ahí los poros están dispuestos por los anillos de crecimiento y la diferencia entre los de la madera temprana y los de la tardía es mucho más pequeña. Presentan unos poros mucho más pequeñitos, más cerrados, son de grano fino este tipo de maderas, ¿vale? Recuerda, el haya o el sauce, ¿vale? Sin embargo, en otras especies, como por ejemplo puede ser el peral, el tilo, el abedul, pues ahí esas sí que tienen el grano muy finito. En general, todos los frutales tienen un microporo. Ahí son los poros muy pequeñitos y ahí únicamente se pueden ver a través de, microscopio digital o una lupa de gran aumento, y igualmente pues se van a encontrar en la zona de albura del árbol. Bien. En cuanto a las células de sostén, ¿vale? Fibras de sostén, pues forman la masa principal de madera en los árboles frondosos, siendo su sección transversal casi rectangular. La misión de estas células es la de aportar rigidez al árbol y tienen unas paredes celulares evidentemente muy gruesas, largas y son muy estrechitas, con punteaduras minuciosas que estrechan de manera brusca en sus extremos, se estrechan acabando como si fuesen conos. Sus propiedades físicas y químicas son determinantes para las propiedades de resistencia y trabajo de la madera. Bien, y forman la mayor parte del tejido leñoso. Tienen características similares a las de las traqueidas que te contaba en las coníferas y se dan en la madera tardía, excepto en cuanto a su longitud, ya que pueden llegar a medir hasta 1 milímetro. Son células bastante grandes, las células de sostén.
Y en cuanto a las células de almacenamiento, los parénquimas se encuentran tanto en los árboles frondosos como en las coníferas. Bien, ya no únicamente teníamos en las coníferas, recuerda que teníamos las traqueidas y las células de almacenamiento en las coníferas, mientras que en las frondosas teníamos células conductoras y células de sostén. Pero ahora, las células de almacenamiento, los parénquimas, es el tercer grupo celular que es compartido por ambas especies, tanto por coníferas como por frondosas. Y su función es la de almacenar, ¿vale? El almacenar todas las sustancias estructurales en todas las partes leñosas del árbol, sirviendo tales sustancias para la germinación y luego florecimiento en primavera. Se tratan de células finas de tejido blanco en forma de ladrillo y pueden darse tanto en el sentido radial como en el vertical. Y tienen su origen en el cambium, ¿vale? Más adelante te explicaré lo que es. Vamos poco a poco, que son muchas cositas las que ahora de repente puede ser que estés descubriendo. Espero que estés enganchado y que te esté pareciendo sumamente interesante. Es que con esto, si comprendes todo esto, pues luego vas a empezar a ver los ojos, vas a empezar a ver la madera con otros ojos, y los árboles de la misma manera, y vas a entender precisamente cómo crecen y cómo se desarrollan. Entonces, que esto es uno de los capítulos clave para que comprendas la madera como el material que es, ¿vale? Bueno, seguimos. Me voy por las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas células de almacenamiento, los parénquimas, el tamaño de los radios varía y puede ser desde muy finitos a muy gruesos y extensos. Así pueden ser de la misma anchura, como en el caso del castaño, o de anchuras diferentes, como en el caso del roble. Y pueden crear una formación de radios medulares agrupados, como puedes ver en algunas partes de la madera de aliso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a su vez existen grupos diferentes de parénquimas y su presencia o ausencia, el tipo, la forma y la distribución, pues son características básicas precisamente para identificar distintos tipos de la madera, ¿vale? Y luego, en cuanto a toda lo que viene siendo la estructura celular, ¿vale? Ahora, de todas maneras, voy a seguir explicándote un poquito más en profundidad estas cuestiones acerca de las células, ¿vale? Así que venga, que seguimos con la estructura microscópica. En cuanto a la composición de la pared celular, pues la pared o membrana no es maciza, sino que está compuesta de 3 capas. A saber, en primer lugar, una primera capa externa muy fina a la que se le denomina pared intercelular o lámina media, compuesta de lignina y en menor medida de hemicelulosa dispuesta de forma irregular y constituye un elemento de cohesión entre las células para formar los tejidos. En un segundo lugar, está la capa media, muy delgada, denominada pared primaria, y está formada por microfibras incrustadas en un fondo de lignina en forma desordenada, formando un ángulo muy grande respecto al eje de la célula. Y, por último, una capa media muy gruesa, denominada pared secundaria, la cual está constituida por microfibras incrustadas en pequeñas proporciones de lignina. Estas microfibras están orientadas según 3 subcapas. Una primera muy delgada, en la que las fibras están orientadas según ángulos opuestos entre 70 y 90 grados. Y una segunda mucho más gruesa, que influye más en el comportamiento de la madera. Y las fibras tienen muy poca inclinación respecto al eje de la célula. La tercera capa será muy delgada y en algunos casos inexistente. Las fibras orientadas con un ángulo respecto al eje de la célula de entre 70 y 80 grados y en sentido contrario al de la capa gruesa. A su vez, las paredes celulares están formadas por unas fibras orientadas en sentido variable según la capa de la que se trate y están separadas entre sí pero unidas a través de un material denominado lignina, del que ya te he hablado.
Cada fibra, a su vez, está compuesta por fibras elementales y estas por cadenas de celulosa, de tal forma que las fibras elementales se disponen en parte de forma ordenada y en parte de forma desordenada, dando las primeras a la madera un carácter elástico y las segundas a su carácter plástico. En resumen, te podría decir que la madera está compuesta por una serie de tubos dispuestos en dirección al eje del árbol, y estos tubos estarán formados por cadenas de celulosa ligadas entre sí por la lignina. Y esto es, en definitiva, lo que da como resultado la masa leñosa, el tejido leñoso, la madera. Bien, y ahora ya una vez que hemos terminado con esta parte celular, ¿vale? Yo, perdona si me he extendido, no pretendía ni mucho menos darte una clase de biología, no es mi intención, pero sí explicarte, bueno, pues de la manera más clara posible a través de un podcast cómo es ese crecimiento microscópico del árbol. Y ahora vamos a pasar a una cuestión que también va a ser amplia, extensa, porque también hay bastantes cosas que contar de ellas, como es el crecimiento del árbol, ¿vale? Ahora ya es lo que tú vas a ver cuando el árbol pues empieza a germinar. Y en unas semanas el sistema de raíces se desarrolla en forma de raíces fibrosas, extensas, que crecen cerca de la superficie, ¿vale? Cerca de la zona de tierra, digamos, de que tú escarbas un poquito con el dedo y ahí empiezas a verlas. De tal forma, pues que a partir de ahí se forma la raíz principal, que esta ya sí que es la que va creciendo en el caso de los árboles en profundidad, es decir, va yendo hacia abajo. Y hay casos en los que llega pues hasta los 6 metros, ¿vale? Y esto te estoy hablando que es en el proceso de germinación. Todavía el árbol no tiene casi ni tallo, ¿no? Entonces, ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de raíces fibrosas, pues ya son el arce, el haya, y ejemplos de raíces principales, superficiales, pues son el pino, el roble. De tal forma que en el primer año de vida, el árbol desarrolla una capa de células generativas internas, denominado cambium vascular, ¿vale? Esto ya es una parte importante que debes de ir quedándote con ella. El cambium, que formará una cubierta continua y encierra todas las partes con vida del árbol. Esta capa es única y sencilla y será el elemento principal de crecimiento. Durante los periodos de actividad, estas células generativas del cambium hacen que el diámetro del árbol aumente y se multiplique. Y a su vez se produzca un proceso de división de nuevas células que van formando el xilema o madera en el interior de la cubierta, creando así la capa del líber, ¿vale? Te he dado ya 3 palabras muy importantes: cambium, xilema y la capa del líber. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Te voy a ir explicando estos conceptos mucho más en profundidad y les irás entendiendo mucho mejor. Por lo tanto, las sales minerales ascienden de las raíces por los tejidos de la albura y la savia de azúcar de las hojas que proporcionan energía y se desplaza hacia abajo hasta las raíces y por todo el árbol los tejidos exteriores del líber, ¿vale? Este es un poco el transporte de nutrientes que tiene el árbol, es decir, tiene un transporte bidireccional. Primero, las sales minerales, como te acabo de decir, ascienden por las raíces y posteriormente, cuando se produce el proceso de fotosíntesis, por los tejidos de la albura, baja la savia con el azúcar hasta las raíces, ¿vale? Ese es ese transporte precisamente que se va realizando a través de las células que te acabo de explicar en la estructura microscópica. Entonces, como bien sabes, pues la madera es un producto químico que está compuesto fundamentalmente, como te he explicado anteriormente, por celulosa y lignina. ¿Qué pasa? Que se desarrolla una capa protectora
de células, que es la corteza, ¿vale? Y esta es impermeable y no deja secar los tejidos subyacentes. A su vez tiene unos poros denominados lenticelas, que dejan pasar el aire y protegen el líber nutritivo que hay debajo de ella, de pájaros, insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también actúan como amortiguador de cambios de temperatura. Bien, entonces esta es la función principal que tiene la corteza, proteger el líber, ya que el líber es una membrana, es esa membrana precisamente por la que van discurriendo los nutrientes a través de las raíces y se va formando la madera. A través del líber pasa la celulosa, pasa la lignina, se van creando y se van desarrollando esas células de las que te hablaba en la estructura microscópica. ¿Qué pasa? Que cuando llega el invierno, los árboles se aletargan, encerrándose en sí mismos. De algún modo es como si hiciesen un proceso similar al de los animales de hibernación. Y todas sus actividades se adormecen. En unos árboles más en los árboles de hoja caduca y en otros se produce menos, en los árboles de hoja perennes, ¿vale? Pero todos frenan su desarrollo. No hay un árbol en el que crezca igual durante todo el transcurso anual. Entonces, ¿qué pasa? Que si cortas un árbol transversalmente, un corte limpio, pues verás que, por lo general, las zonas de madera tardía son más estrechas que las de madera temprana, y ambas en conjunto forman lo que se denomina el anillo anual. ¿Recuerdas cuando te hablaba antes precisamente en la estructura micromolecular de esas células que daban como consecuencia al crecimiento en primavera y al crecimiento en otoño? Pues aquí vas obteniendo ya respuestas, ¿vale? Esas células de madera temprana son las que han crecido en primavera y las células que van creciendo durante el otoño dan como origen a esa madera tardía, ¿vale? Y esto es lo que se denomina o ves como un anillo anual, ¿vale? Entonces, como bien sabes, por el número de anillos anuales, pues se conoce el número de años que tiene que tener cualquier tronco de madera. Y esta medida se realiza con la sección del tronco pegada al suelo, ¿vale? No podemos contar los anillos anuales ya en los extremos superiores, porque ahí los árboles, como bien sabes, generalmente, sobre todo en las coníferas, pues son con forma cónica. En las frondosas se aprecia un poco menos, son más cilíndricos el crecimiento del fuste, del tronco. Pero igualmente donde se puede contar, donde se puede realizar el mejor conteo de anillos para conocer la edad del árbol es a pie de suelo, a ras de tierra. ¿Vale? De todas maneras, bueno, esto a veces se puede relativizar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en los árboles de especies frondosas tropicales, pues claro, la diferencia de estacionalidad entre el invierno y el verano no es tan acusado. Entonces aquí a veces sí que hay no anomalías en el crecimiento, pero sí que el crecimiento es menos acusado o es menos característico, vamos, no se produce esa hibernación como la que te decía de esa manera tan acusada, ¿vale? Entonces por eso hay en ciertas especies tropicales que cuesta más diferenciar los anillos anuales, pero igualmente les siguen teniendo, ¿vale? Aunque cueste más verlos, el periodo de crecimiento de un árbol es como el tuyo, ¿vale? Anual, o sea, es que es así. Entonces igualmente va a tener esos anillos, más o menos marcados en función de las latitudes en las que haya terminado creciendo esa especie arbórea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el interior de un anillo, pues se verán dos formaciones distintas, como la que te venía contando, ¿vale? La madera que nace a finales de verano y de otoño, que se denomina madera tardía, y se trata de madera de color oscura. Es con sus células, como te contaba al principio, poco espaciosas y gruesas paredes. Y luego tenemos la madera de primavera, que es la madera temprana, ¿vale?
¿Qué pasa? Que todo esto luego te lo repetiré un poquito más adelante, te lo explicaré más en detalle, no es que te lo repita al pie de la letra, sino que seguiré insistiendo en ir explicándote todo esto, porque los anillos de crecimiento, a final de cuentas, luego se traducen cuando tú los ves en la madera en forma de vetas. Y por eso insisto tanto en esta cuestión, porque las vetas son las que dan esa forma y ese color de algún modo tan característico a la madera. Pues realmente en función de cómo las veas, no quiero anticiparte cuestiones, en una cara o en otra de la misma pieza, pues van a tener una formación. Pero esas vetas son los anillos anuales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un árbol distinguiremos dos tipos de crecimiento. Un crecimiento primario en longitud, comienza, pues como te he venido contando, con esa germinación de los brotes externos del tronco, con sus ramas, sus ramificaciones, donde luego les van saliendo los brotes, se van desarrollando las células para ir alargándose y van creándose pues las hojas y demás, ¿no? Y ese es el crecimiento en altura, ese crecimiento primario. Pero ahora el que nos importa, del que te tengo que seguir contando muchas cositas, es el crecimiento secundario, ¿vale? El crecimiento en espesor. Y este tiene lugar del cambium hacia adentro, ¿vale? Es decir, que en épocas de crecimiento, el cambium desarrolla tres tipos de células. Las que te contaba antes, por eso he empezado hablándote de las células, para que ahora te digo, espérate que irás atando cabos a medida que vayamos avanzando. Bueno, pues aquí ya se van produciendo esas conexiones. Entonces, como te decía, en épocas de crecimiento el cambium desarrolla tres tipos de células. Células para su propio engrosamiento, células para el líber, que lo circunda, y células para el leño, que se encuentra en el interior. El líber es esa membrana que, digamos, hacia afuera va creando la corteza. Y del líber hacia adentro está el cambium, que es otra membrana que igualmente contiene las células que van creando la madera, ¿vale? Hacia el interior de la médula. Pues ahí están esas células dentro del cambium que te he explicado antes y dan como origen esa masa leñosa. Entonces, los anillos anuales exteriores conducen la savia del árbol. Y esta parte de la madera se denomina albura, ¿vale? Luego te hablaré un poquito más en profundidad de ella. Tú ahora ya vete quedándote con que los anillos anuales exteriores son la albura, de un color más clarito, ¿vale? Aspecto fundamental y determinante. Y algunos árboles solo tendrán un anillo estrecho de albura y en otros árboles encontraremos una albura que va desde la médula hacia el cambium. Los árboles, a medida que van aumentando su edad, sufren un proceso de mineralización de la madera interna. Entonces, los anillos interiores anuales viejos de crecimiento, que no tienen ya paso de savia y de agua y se acumulan en ellos sustancias como los taninos, las ceras, la grasa, los colorantes, pues esta forma la madera que trabajará menos haciéndose más pesada, dura y duradera, ya pasando a llamarse el duramen, ¿vale? Es la madera que ya está formada. Luego igualmente te hablaré más en profundidad acerca de la albura y del duramen. Y ten en cuenta que el duramen va a ser de color más oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta madera de albura, la madera joven, es menos densa, es menos compacta y fuerte que la madera más dura, el duramen, de color más oscuro. Y el límite entre ambas maderas va siendo gradual. Bien, entonces ya vas teniendo más o menos claro qué es el duramen y la albura. Pues podemos hacer, o te voy a contar un poquito ciertas distinciones que hay entre distintos tipos de especies arbóreas. Entonces, los árboles de duramen presentan una separación clara entre la albura y el duramen. Las especies más reconocidas o más diferenciadas, por ejemplo, son la acacia, el roble, el pino, el alerce, el abeto rojo, ¿vale? Esos tienen muy diferenciados entre sí
la albura del duramen, especialmente, por ejemplo, en una que se diferencia muchísimo es el pino, que además estás seguramente acostumbrado a trabajar con ella, ¿vale? Los pinos tienen la albura de color amarillento, más o menos amarillento, mientras que el duramen tiende a ser rojizo o anaranjado. Entonces, luego también hay especies de árboles con duramen claro, ¿vale? Como puede ser el abeto rojo y el haya. Dentro de que sea una especie con duramen claramente diferenciado, por ejemplo, entre la albura y el duramen del haya, por eso se dice que el haya tiene duramen claro, hay poca diferencia. A veces cuesta un poquito incluso diferenciarlos. Y luego hay árboles que solo tienen albura, ¿vale? Como pueden ser pues los abedules, el chopo, ¿vale? Es muy difícil que tengan duramen. Son árboles de crecimiento muy rápido, especialmente el chopo, y apenas tienen formación de duramen, ¿vale? Así que en cuanto a la estructura microscópica, observando la sección del fuste de un árbol, el fuste es el tronco, pues podemos distinguir las siguientes partes. En primer lugar, tenemos la corteza. Es la parte externa que está formada por materia muerta de aspecto resquebrajado debido a que el árbol sigue creciendo en espesor, pero la corteza no. Y se trata de una capa exterior protectora, formada en este caso por células muertas. Seguidamente a la corteza tenemos el líber, que es la capa de apariencia similar a la corteza, pero más blanda, cuya función principal es la de conducir la savia por el tejido interior de la corteza, es decir, a través del líber se desarrolla o crece del líber hacia afuera, se desarrolla y crece la corteza. Y luego del líber hacia adentro tenemos el cambium, que es inapreciable a la vista. Es una capa cilíndrica muy fina formada por células reproductoras alrededor del leño del árbol. Y seguidamente al cambium hacia adentro tenemos el xilema o en sí misma la madera, que es la capa más gruesa en relación con otras capas, con las funciones de sostén del propio árbol y de conducción de la savia no elaborada. Vale, y ahora, una vez que ya hemos llegado al xilema o lo que es la madera, pues voy a pasar a explicarte cuáles son los elementos anatómicos de esta madera. Lo que sigues viendo, cuando ahora acabo de decirte, que ves en esa sección transversal, es decir, en la testa de cualquier tronco de árbol. Cuando tú ves, pues eso, lo primero que te voy a empezar explicando, los anillos de crecimiento. Bien, entonces, en cuanto a los anillos de crecimiento, que será lo que más te suene y lo que mejor diferencies precisamente en un tronco del árbol. Pues la constitución de la madera se ve en su ancho, es decir, en su espesor, en la forma de los anillos de crecimiento anual que podrán ser de distinta anchura. Y esta anchura dependerá de cada clase de árbol y de las condiciones climáticas en las que se desarrolle. Así, cuanto más rico es el crecimiento, más anchos serán, por lo general, los anillos anuales, distinguiendo entonces entre anillos anuales vastos para crecimientos ricos y anillos anuales finos o estrechos para crecimientos lentos. Cuando un árbol crece en un hábitat donde existen periodos meteorológicos muy diferentes, se producirán en los árboles elementos anatómicos diferentes, manifestándose exteriormente por la alternancia de madera clara y de madera oscura, madera de primavera o madera de otoño, producidas respectivamente en los periodos más o menos propicios para el desarrollo del árbol. En España, donde las diferencias de temperatura son muy notables entre las distintas estaciones del año, la madera producida en primavera está formada por células más grandes que la formada en verano y otoño. Y cabe recordar que las células de madera formadas en primavera y en verano es la madera temprana. Se trata de madera de color clarito, espaciosa y de paredes muy finas.
La madera que nace a finales de verano y de otoño se denomina como madera tardía y se trata de un color más oscuro, poco espaciosa y de gruesas paredes. Por lo general, las zonas de madera tardía son más estrechas que las de madera temprana y ambas en conjunto forman lo que se denomina el anillo anual. La aparición de los anillos de crecimiento puede ser de distintos tipos. En cuanto a su corte transversal, los anillos de crecimiento se aprecian en forma de círculos concéntricos, cuyo origen es la médula o núcleo del árbol, el corazón. En la superficie de corte se ven de dentro hacia afuera la médula, los anillos anuales, el líber y la corteza, así como los radios medulares que nacen en la médula. En cuanto al corte longitudinal o radial, los anillos se aprecian como líneas paralelas en la misma dirección que la longitud de la pieza, y este corte pasa generalmente por la zona central del tronco. Y en cuanto al corte longitudinal tangencial, los anillos se aprecian en forma de V invertida. El corte corre en sentido longitudinal, pero no pasa por la zona central del tronco, sino que es la más cercana hacia la corteza, puesto que el tronco se reduce hacia arriba con sus anillos anuales en espesor. Será característica de cada especie del árbol la apariencia de los anillos, la anchura de la madera que forma en cada periodo, la anchura de los anillos de crecimiento y la regularidad de dicha anchura. En definitiva, ¿qué son los anillos de crecimiento? Pues cuando tú tienes una pieza de madera, los anillos de crecimiento les estás viendo en su cara radial y en su cara tangencial, con lo que denominamos como las vetas de la madera, ¿vale? Entonces, evidentemente, en la testa, en la parte superior, los diferencias claramente como esos círculos, pero cuando tú tienes un prisma de madera y ves esas vetas longitudinales muy juntas, muy paralelas, muy rectilíneas, pues esa precisamente es los anillos de crecimiento en la cara radial. Pero cuando les ves en ese mismo prisma, en su cara tangencial, es decir, cuando ves las vetas en forma de aguas, que se dice vulgarmente, esa forma de V que te decía, es más alejado a la médula y más cercano a la corteza, pues ahí estás viendo las famosas vetas de la madera, ¿vale? Así lo espero que lo veas de una manera mucho más gráfica. Seguidamente tenemos la albura y el duramen. Y es que en algunas especies de árboles la madera formada en años pasados sufre un proceso de mineralización o duraminación que tiene entre uno de sus efectos el cambio de color hacia tonos más oscuros. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera que ya ha crecido, que ya se ha desarrollado, que ya en definitiva pues se ha mineralizado, es la madera de duramen, la madera digamos de algún modo vieja. Es la madera más apreciada generalmente en ebanistería, especialmente cuando es altamente contrastado en, por ejemplo, especies como el ébano. O sea, realmente el ébano, ese color negro tan característico, ese es el duramen, ya que la albura es la madera que está precisamente en crecimiento, que se está desarrollando, es la madera joven, ¿vale? No lo confundas con la madera joven de los anillos de crecimiento, que es la que crece en primavera. Esto es el crecimiento del árbol en el transcurso de su vida. Antes hemos visto el crecimiento del árbol durante un periodo anual, un anillo, ¿vale? Un anillo es el tiempo que tarda en crecer un año el árbol. Ahora, en el transcurso del paso de los años, la madera se va mineralizando y se va solidificando y da origen a ese duramen.
Y como te decía, la madera que está en constante crecimiento, que se está desarrollando, la que va engrosando el árbol, pues es la albura. Y esta es de un color mucho más clarito, ¿vale? Que a veces pues puede que no tenga nada que ver con el color del duramen, como puede ser, por ejemplo, repitiendo el ejemplo del ébano. La madera de la albura del ébano es de un tono café con leche, ¿vale? Es un tono marrón clarito, para que te hagas una idea. Mientras que el duramen, como te he dicho, es pues negro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pino o con el roble? Pues que no está tan contrastada, por ejemplo, la madera de albura y de duramen, pero sí que hay una diferenciación de color, ¿vale? En la madera de pino, por ejemplo, el duramen tiende a ser de un color mucho más asalmonado o anaranjado, mientras que en la albura tiende a tener ese color tan característico amarillento o blanco amarillento, ¿vale? Pues ahí hay una diferencia de tonalidades, pero que en una misma pieza de madera puedes encontrarte duramen y albura, claramente diferenciados. De ahí que ciertas especies de madera o en la antigüedad los muebles tiendan a teñirse, para precisamente a igualar esa coloración entre duramen y albura, ¿vale? Así que en definitivas cuentas, para no extenderme mucho más, recuerda, el color oscuro de la madera es el duramen, mientras que el color claro de la madera es la albura. Y ambas dos igualmente van a tener anillos de crecimiento. Vamos a ver la madera por sus caras tangencial o por su cara radial, los anillos de crecimiento en forma de vetas. Pero que llega un punto en el que ahí se produce una ruptura del color, en donde en unas maderas se ve mucho más contrastado y en otras tienen tonalidades parecidas, donde hay una especie de gradación, ¿vale? Su crecimiento no es un crecimiento regular y homogéneo. Como siempre venimos diciendo, pues la madera es un material heterogéneo y unas piezas pueden contener mayor cantidad de duramen, otras mayor cantidad de albura, o únicamente ser piezas de duramen y únicamente ser piezas de albura. Es importante también que sepas que el duramen en algunas especies de madera y en la mayoría es una madera mucho más dura que la madera de albura, que es una madera más blanda. De ahí que, por ejemplo, sean más apreciadas el uso de los durámenes para la construcción de muebles de madera, dado que es más resistente igualmente frente a ataques de insectos o de seres vivos xilófagos, ¿vale? Es decir, que la durabilidad del duramen es mayor que la de la albura, que como te comento es una madera cuando la estamos trabajando es más blanda, es menos densa, porque precisamente es una madera en formación, en crecimiento, que no ha mineralizado o ha solidificado de la misma forma en la que lo ha hecho el duramen. A su vez, en cuanto al duramen y la albura, pues el duramen va a contener principalmente las células de sostén de las que te hablaba al principio, va a soportar realmente el peso del árbol. Y como se trata de madera ya crecida y envejecida, generalmente cuando ves un tronco cortado, a lo mejor en el monte, en el campo, y presenta indicios de pudrición desde la zona del meollo o del núcleo del corazón hacia afuera, es precisamente ese duramen el que entra ya en descomposición. Porque claro, el árbol llega a un momento de su vida en la que deja de necesitarlo y empieza a descomponerse desde el núcleo, desde el centro, hacia afuera. Por eso la albura es una madera mucho más joven, ya que no contiene esas células tan definidas de sostén, no soportan realmente el peso del árbol, sino que es toda la madera que contiene las células de los nutrientes del árbol, por donde va creciendo. De ahí que la albura siempre esté en la zona exterior del árbol, más cercana a la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto y así de importante es lo que tienes que saber
acerca del duramen y de la albura, ¿vale? Que junto con los anillos de crecimiento pues forman esa masa leñosa. Ahora te voy a seguir hablando acerca de los vasos. Y es que en muchas especies frondosas, los vasos, los poros de los que ya te he hablado, son el elemento conductor de la savia y presentan un tamaño tan elevado en diámetro y en longitud que se hacen perceptibles a simple vista, en la zona de la testa. La diferenciación entre los poros anuales y los poros difusos se establece de acuerdo con el tamaño de los vasos de madera temprana y de madera tardía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estás trabajando, por ejemplo, madera de pino, ahí se va a apreciar muy bien. Cuando estás atacando con el formón y estás dando algún corte muy fino, muy de precisión, y tienes que cortar los anillos de crecimiento de madera tardía, de que han crecido en el otoño, esos que decíamos que eran más estrechitos, pues ahí el formón ofrece un poquito más de resistencia que cuando estás en la madera temprana, en la madera de primavera, ¿vale? De ahí que también presenten ese color tan característico las vetas, ¿vale? De los vasos constituidos por la madera temprana, la madera de primavera, la madera de color más clarito en una veta y la madera tardía, esa que es de color más oscuro, más amarronado, que son los anillos de crecimiento, como te explicaba antes, desarrollados durante el otoño y el invierno. Pero tienes que tener en cuenta que esta diferencia hay que relativizarla, ya que los vasos pues, cambian de tamaño gradualmente, desde el inicio de la primavera hasta el final del verano. No es, como siempre te vengo diciendo, homogéneo. Y en la práctica se suele decir que los vasos de la madera temprana son mucho más evidentes que en la madera tardía. Es decir, están mucho menos compactados, ¿vale? Y se ven más separados, más grandes que los de la madera tardía. En cuanto a la apariencia de estos vasos, pues será la siguiente. En el corte transversal se presentan de forma de pequeños agujeros circulares, de apenas unas décimas de milímetro de diámetro. Y en su corte longitudinal se presentan en forma de pequeñas rajas o de unas décimas de milímetros de anchura y profundidad y varios milímetros de longitud, orientadas según el eje longitudinal. Por lo tanto, es característica de cada especie la forma de disponerse los vasos visibles a simple vista. Y en unos casos, la disposición se realiza de forma agrupada, es decir, vasos o poros agrupados, en la parte más clara de los anillos de crecimiento, y en otras ocasiones debes de tener en cuenta que esta agrupación no existirá. Tendrá los vasos mucho más difusos, los cuales están distribuidos en la misma proporción en la madera. Y en las especies donde estas agrupaciones son intermedias, estaremos ante vasos semidifusos. ¿Bien? Otra parte importante que se puede apreciar a simple vista son los radios leñosos, en donde la mayoría de las células que forman la madera tienen una dirección axial, quedando una pequeña proporción de células orientadas en la dirección transversal radial, es decir, con origen en la médula de la madera hacia el exterior. Y es que es en las coníferas donde los radios son muy pequeños, pero en las maderas duras son muy visibles y varían de unas especies a otras, sobre todo en cuanto a su anchura y su profundidad. Algunas especies tienen radios dispuestos de forma historiada en la superficie tangencial, que aparecen a simple vista como si fuesen una especie de onda. De tal forma que la apariencia de los radios leñosos es la siguiente. En el corte transversal son líneas más o menos estrechas que cortan perpendicularmente a los anillos de crecimiento, o en definitiva a las vetas. Y en cuanto a su corte tangencial longitudinal, se presentarán en líneas de madera de color más oscuro
que el resto de la madera, de escasa anchura, apenas unas décimas de milímetro, y de longitud muy variable, de 1 a 100 milímetros, y orientada según el eje del arco. En cuanto al corte longitudinal radial, el radio se presenta como un espejuelo, cuya anchura es la totalidad del corte y la longitud variable, según lo indicado anteriormente. Otra parte claramente apreciable es el parénquima, que aparece como un tejido igualmente coloreado al final del veteado y se presenta formando varios dibujos, pero salvo que se presente muy definido, lo normal es que no se aprecie demasiado bien, incluso hasta utilizando una lupa o un microscopio. En algunas especies de madera, las células de parénquima se agrupan haciéndose visibles a simple vista. La forma es como se agrupe el parénquima es característico de cada especie. Es decir, que unas veces será de forma aleatoria en pequeños grupos de células, estos son parénquimas apotraqueal, y otras veces está relacionada con la situación de los vasos, parénquima paratraqueal, y en otras ocasiones la agrupación es continua, recta o formando olas, u otro tipo de figura, estando o no relacionada con los vasos, el parénquima metatraqueal. En cuanto a los canales resiníferos, otra parte visible, no suelen ser frecuentes en las maderas duras, pero en algunas especies son visibles a manera de línea tangencial de las células. En las maderas de coníferas, por el contrario, estos canales de resina son completamente visibles y pueden crear inconvenientes y problemas a la hora de trabajar. En cuanto a la disposición de la fibra, la mayoría de las especies presentan células fibrosas que se originan según el sentido axial. En algunas especies la fibra se presentará con una ligera inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda respecto del eje. Y también existen especies en donde la orientación de la fibra está inclinada, alternada a la derecha y a la izquierda según los periodos meteorológicos, determinando un aspecto característico en los colores longitudinales de la madera, en donde la madera forma bandas alternamente claras y oscuras de algunos centímetros de espesor, denominado fibra entrelazada. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la estructura macroscópica en la que, como seguramente habrás podido adivinar, pues en la mayoría de los casos, todo este tema, he preferido ceñirme mucho a mis apuntes y a la literatura del libro que he estado siguiendo, porque es un tema especialmente amplio. Y cuando yo lo explico sin seguir un guión plenamente estructurado como este que te he ido explicando, pues me puedo ir a explicaciones excesivamente largas, de 2-3 horas. Entonces, como no quería hacer un capítulo especialmente extenso, pues de ahí que este haya incluido menos partes improvisadas y todo mucho más esquematizado y mucho más de algún modo, bueno, pues leído. Además de que este capítulo es cierto que está bien que le sepas, que le hayas conocido, es súper importante, ¿vale? Para precisamente aprender cómo es y qué es la madera, pero es cierto que se acompaña o es más gráfico o se entiende mejor siempre acompañado de una serie de diapositivas o de imágenes, ¿no? Para ir entendiendo especialmente cómo es esa forma celular, cómo se van organizando las células, cómo van creciendo, ver distintas diapositivas de la estructura microcelular, de la propia célula. Y lo mismo sucede pues cuando estamos hablando de la macroscopía, de cuando estamos hablando de esa estructura macroscópica, ¿vale? Entonces, bueno, no obstante, si recibo una gran cantidad de comentarios relacionados en que queráis que esta clase la desarrolle mucho más
o desde un punto de vista más gráfico, que cuelgue directamente un vídeo de la clase en YouTube, pues nada, si recibo una cantidad numerosa de comentarios que así lo pidan en el transcurso del tiempo, pues atenderé a vuestra petición y es una de las clases que tengo grabadas en vídeo, pues la iré colgando. De todas maneras, también tengo otra serie de muchas más clases en relación a estos capítulos que te he ido contando, pues de cómo es la constitución de la madera, de las propiedades físicas, de la madera de coníferas, de frondosas, del crecimiento de los bosques, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, no es lo que persigo precisamente con esta serie de podcasts, sino que aquí lo que trato es, bueno, darte esa introducción, ese punto de vista más teórico-práctico acerca de la tecnología de la madera, que puede ser de algún modo más escuchado que visto, ¿vale? Así que nada, amigo Virutas, lo dicho, hasta aquí llega este podcast que acabas de escuchar. Y nada, nos vemos en el resto de redes sociales. Ya sabes que también puedes encontrarme en YouTube, en Madera de Banista. Y nada, nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo y hasta luego. Chao.